Buen día, estimados estudiantes. Continuando con la asignatura Introducción a la Investigación en Ciencias de la Salud, vamos a comenzar en estos próximos dos temas a hablar sobre los modelos experimentales, sobre los modelos de investigación que nos podemos conseguir o que podemos utilizar para hacer una investigación en salud específicamente. En este tema, que es el tema número 9, vamos a hablar de los estudios experimentales, el ensayo clínico aleatorio, que digamos es el más representativo para dentro de este conjunto de estudios, es el más representativo. Entonces, un estudio experimental podemos definirlo como aquel en el cual el equipo de investigadores, ¿verdad?, controla el factor de estudio, es decir, decide quiénes van a recibir una intervención que se desee evaluar, así como la forma en la que se hará, la dosis, la pauta, la duración, etcétera, según un protocolo que se define previamente antes de iniciar el estudio. Es decir, no digamos que este control no es arbitrario, sino que es un control que se hace sobre una variable de estudio que está previamente definida y escrita. Por tanto, por definición, los estudios experimentales son prospectivos. ¿Por qué? Porque los resultados se van a obtener a raíz o en el momento en que se inicia el estudio. O sea, no se producen los resultados en la medida que se va aplicando el protocolo de estudio. El objetivo básico de estos estudios entonces es evaluar los efectos de una intervención con la intención de establecer una relación de causa-efecto con los resultados observados. Por tanto, entonces estos son estudios que son de tipo experimental analítico, porque, como hemos dicho, se trata de establecer una asociación o una relación causa-efecto entre entre las variables de estudio, es decir, una variable de respuesta y una variable de intervención, o como lo hemos visto nosotros acá, entre la exposición a un factor. Esta intervención por lo general se trata de un tratamiento farmacológico, de una alternativa terapéutica, aunque también puede ser de otro tipo, como un consejo sanitario, una actividad preventiva, una estrategia diagnóstica o modelo organizativo, e incluso una actividad física, un tipo de dieta, modificación en los hábitos de consumo, etcétera. Eh, por tratarse de seres humanos, es decir, porque la investigación se aplica sobre seres humanos, debe tenerse especial cuidado, sobre todo en los requisitos éticos de la investigación que vamos a discutir un poco más adelante. ¿Cuáles son las ventajas de estos estudios experimentales? Primero, el control del factor de estudio y de las condiciones en las que se realiza la investigación. Aquí, como vamos a detallar un poco más adelante, se controla prácticamente todo. Por eso entonces, esta situación va a disminuir la posibilidad de que otros factores externos puedan influir sobre los resultados. Esto genera, por supuesto, un mayor grado de certidumbre sobre la conclusión que es obtenida. Es decir, hay una mayor calidad en la evidencia de que lo que estamos probando es consecuencia de la exposición al factor que estamos midiendo, porque dado todo ese control que tenemos sobre el estudio en general. Entonces, el diseño experimental más importante, como hemos señalado, es el ensayo clínico aleatorio, aunque no es el único, es el que más se utiliza. Se conoce como ensayo clínico aleatorio o también como ensayo clínico aleatorizado. Existen diversas formas de diseñarlo. Habitualmente esta denominación se utiliza para referirse al diseño en paralelo que vamos a explicar a continuación y es el más conocido y utilizado y sus características generales se describen a continuación. Entonces el ensayo clínico aleatorio o aleatorizado, como lo pueden conseguir en la literatura, es un diseño en paralelo. ¿Y por qué es en paralelo? Porque tiene dos grupos. Entonces se hace una selección de una muestra de pacientes y se asignan aleatoriamente a cada uno de los grupos o a dos grupos que se han definido previamente según protocolo. Uno de los grupos recibe la intervención de estudio y el otro grupo, que es el control, se utiliza como una referencia o como el grupo de comparación. Ese por lo general recibe un medicamento que es un placebo. No recibe un medicamento, sino que recibe lo que se conoce como un placebo. Se realiza seguimiento de forma concurrente durante un periodo determinado de tiempo y se cuantifica los resultados obtenidos en ambos grupos y se comparan las respuestas. Digamos que esto de manera resumida, de manera sucinta, es lo que conocemos como un ensayo clínico aleatorio. Aquí podemos ver, partimos de una población diana que no necesariamente debe ser la población en general, con unos criterios de selección en función de la alternativa terapéutica que estamos probando. Si no cumplen, hay una exclusión, ¿verdad? De las personas que no cumplen con ese criterio. Luego de ahí obtenemos una población experimental
a la cual se le aplica un consentimiento informado, que veremos más adelante con un poco más de detalle. Si aceptan participar en el estudio, entonces tenemos una muestra de participantes. Por asignación aleatoria se asignan a ambos grupos, un grupo de intervención y un grupo de control. En el grupo de intervención, ¿verdad?, vamos haciendo seguimiento para obtener una respuesta, y en el grupo de comparación también hacemos un seguimiento para obtener una comparación o respuesta. ¿Qué puede suceder durante el seguimiento? Que haya pérdidas o abandonos o también retiradas. Mientras que en el grupo control es un grupo al cual no se le suministra la misma intervención. Por lo general se administra un placebo, y en él también pueden ocurrir pérdidas, abandonos o retiradas. Luego de que se obtiene la respuesta en ambos grupos, se hace una comparación, una interpretación de los resultados y se hace la conclusión. Aquí también lo tenemos en otra forma esquemática. Tenemos un grupo ya de estudio que hemos previamente definido, hemos seleccionado. Se hace una aleatorización para poder tener un grupo de tratamiento y un grupo de control. ¿Sí? Las técnicas de aleatorización, existen diversas técnicas, ya vimos incluso cuando hablábamos de la muestra. Entonces aquí es donde aplicamos una de esas técnicas para poder producir dos grupos que sean comparables y que además hayan sido asignados aleatoriamente al estudio, que es una de las características de este tipo de estudio. Por eso es que se conoce como un ensayo clínico aleatorizado. Fíjense ustedes también que existen diferentes tipos de aleatorización. En el primer grupo tenemos acá que tenemos un ensayo que puede ser abierto o sin cegamiento, ¿verdad? Y esto es porque tanto los participantes del estudio, que están en este caso señalados en rojo, como el grupo de investigadores, que está señalado aquí en negro, y el evaluador, que está aquí abajo señalado alrededor de la computadora, todos conocen las intervenciones. Mientras que un cegamiento simple es en el cual solamente desconocen el tipo de intervención a la cual están siendo sometidos las personas que participan del estudio. Un cegamiento doble es aquel que se produce cuando las personas que participan en el estudio y el grupo investigador desconocen el tipo de intervenciones, el tipo de evaluación que se está administrando. Y el cegamiento triple es que nadie conoce el tipo de intervención que se está administrando, ni los participantes, ni el grupo investigador, ni tampoco el evaluador, el que evalúa los datos, ¿verdad? Tampoco conoce qué es lo que se está trabajando. Para los que tengan duda de cómo se trabaja en esto, bueno, eso se trabaja entonces por códigos. Solamente las personas lo que ven son códigos que alguien que está fuera del estudio, ¿verdad? Por lo general un equipo que está fuera del estudio conoce los códigos de aplicación, los códigos bajo los cuales se administran las intervenciones para hacer su evaluación. Entonces, hay intervención del investigador, ¿verdad?, en el ensayo clínico aleatorio, porque él es el quien controla la variable de estudio. Los individuos se asignan mediante el azar a ambos grupos, el experimental y el control, y no necesita un muestreo representativo de la población. Como hemos dicho, no necesariamente se obtienen los participantes de un estudio experimental para un ensayo clínico aleatorio desde la población, sino que se obtienen a lo mejor de una muestra de pacientes que acuden a un centro de salud. ¿Y por qué no se necesita una muestra representativa? Porque la validez de este tipo de estudio es interna y no externa. Es decir, a nosotros lo que nos interesa con este tipo de estudio es comprobar la eficacia de una intervención terapéutica y que el estudio sea reproducible o que tenga la menor cantidad de errores a lo interno. Luego, para hacer la extrapolación, buscamos otras técnicas estadísticas que nos permitan hacer la extrapolación hacia la población en general. O utilizamos otro tipo de estudios que vamos a describir más adelante. Existe una asignación aleatoria de los sujetos de estudio a los grupos de experimentación, lo que hemos dicho ya, y pues esto es una de las características fundamentales de este tipo de estudio, y la asignación aleatoria controla los factores pronósticos que pueden influir en el resultado. Vamos a discutir un poco también más adelante sobre estos factores pronósticos. Por ejemplo, la edad o el sexo pudieran ser factores pronósticos que pueden influir en el resultado. Continuamos, entonces el investigador tiene control sobre el factor de estudio, ¿verdad? Porque el control significa, como hemos dicho, debemos ser reiterativos en esto, eso se define en un protocolo, es decir, qué dosis voy a aplicar, cuál es el tiempo durante el cual voy a aplicar la dosis, el seguimiento que voy a hacer, es decir, por eso es que hay control sobre el factor de estudio. Los grupos en ambos casos son comparables, similares en todos los aspectos, a excepción del factor al que está sometido a estudio.
De hecho, tratamos de que estos grupos sean comparables en todo, en edad, en sexo, en todas las características. Es como si los convirtiéramos en gemelos, aunque no lo son. Pero esto, por supuesto, no siempre es posible, pero tratamos de llegar al mayor grado de comparabilidad posible. Y entonces hay un alto grado de control, y entonces la existencia de cualquier asociación o diferencia entre el grupo control y el experimental conduce a la evidencia de que existe una relación de causalidad, es decir, una relación causa-efecto. Por supuesto, bueno, este tipo de estudios proporcionan como ventajas una mejor evidencia de una relación causa-efecto entre la intervención que se evalúa y la respuesta que hemos observado, dado el mayor control que tenemos sobre el factor de estudio y sobre el estudio en general, y la asignación aleatoria de los participantes en el estudio de una manera equilibrada produce un equilibrio entre los factores pronósticos que pueden ser potencialmente confusores o factores de confusión. ¿Verdad? Estos factores de confusión pudieran a lo mejor enmascarar el efecto, disminuir el efecto, aumentar el efecto, etcétera. Entonces, por eso es importante tratar de tenerlos en cuenta y poder controlarlos para que se pueda evidenciar o se obtenga una mayor evidencia, una mayor certeza en la evidencia de que la relación es una relación causal. Por supuesto, también tienen algunas desventajas por las restricciones éticas al estar trabajando con pacientes, con población. Ya lo hemos dicho, pues hay restricciones éticas que están descritas en la literatura y que yo los invito a que ustedes puedan leer con mayor detenimiento para los ensayos clínicos. La muestra es muy seleccionada, de eso entonces hace que se aleje mucho de la realidad, de la práctica clínica habitual, como vamos a ver más adelante, lo que puede dificultar un poco la extrapolación de resultados. Sin embargo, eso se va a resolver con otras técnicas que se pueden utilizar. Las pautas son muy rígidas de administración de los medicamentos o de los tratamientos, lo cual también se distancia mucho de la realidad y entonces eso puede enmascarar a lo mejor algunos efectos. Y por supuesto, un costo muy elevado para evaluar una sola intervención, pues estos pacientes cuando van a participar en el estudio deben ser sometidos a una serie de análisis, una serie de intervenciones previas para poder participar en el estudio y por supuesto esto requiere costos de tratamiento, costos del ensayo que pueden hacerlo a lo mejor inviable para algunas investigaciones. Entonces los usos o digamos que las prácticas más comunes es evaluar la eficacia de una intervención terapéutica en condiciones ideales, es lo que nosotros conocemos como lo más frecuente, lo más común, evaluar alguna alternativa terapéutica, algún medicamento sobre todo, constituye una alternativa científica confiable para la evaluación precisamente de alternativas terapéuticas. También pueden ser utilizados en estudios de farmacoeconomía, estudios de costo-utilidad, costo-beneficio, que vamos a ver en detalle o que ustedes verán en detalle cuando vean esa materia. También pueden ser utilizados para intervenciones educativas, como hemos mencionado anteriormente. Podemos diseñar un programa de educación para modificar algunas conductas, para modificar hábitos que tienen impacto negativo en los resultados de salud. También sirve para investigar los efectos o aplicaciones distintas a las indicadas inicialmente. Fíjense ustedes, tenemos un ejemplo claro con el sildenafil, era un medicamento que se estaba estudiando para el control de la tensión arterial y uno de sus efectos secundarios, que era el priapismo, fue lo que dio una nueva alternativa a ese tratamiento. Entonces ahí se hizo un estudio diferente para un medicamento que se había diseñado para otro tipo de intervención. Sin embargo, también es común que algún medicamento se utilice, que ya ha sido aprobado, pueda modificar otra aplicación o se pueda, mediante un ensayo clínico aleatorizado, pueda también adicionársele otra aplicación diferente. También para evaluar servicios prestados por el equipo de salud es muy útil también este tipo de ensayo. Bien, entonces, ¿qué condiciones debe cumplir un estudio experimental? Un ensayo clínico aleatorizado. Bueno, en el diseño, que sea prospectivo, aleatorio y ciego para comparar el efecto de la intervención en condiciones ideales. Además que permita la comparación, por lo cual entonces debe estar en presencia de dos grupos, un grupo de estudio y un grupo control. Y además que también permita la comparabilidad, es decir, que los grupos tanto de estudio y el de control sean similares entre sí, menos en la exposición al factor que se está evaluando. Vean ustedes las fases de un estudio experimental. Tenemos en la fase preclínica que se hace generalmente en animales
Y aunque últimamente con las leyes que se han venido aprobando, con las leyes de protección animal que se han venido aprobando, cada vez se realiza menos y se hace entonces a través de modelos experimentales. La intención aquí es medir los efectos teratogénicos, efectos en la reproducción, la toxicidad y la dosis letal. Luego tenemos unos estudios en fase clínica 1 que se hacen voluntarios sanos para evaluar la farmacocinética y la farmacodinámica, es decir, cómo se distribuye en el organismo, cómo se absorbe, cómo se excreta, hacia dónde, cómo hace para su transporte interno a través de las membranas, de las células, etcétera. Luego hay una fase clínica 2 en la cual los pacientes se hace también en pacientes voluntarios y aquí lo que se trata es de establecer alguna pauta terapéutica, la dosis, el tiempo de administración, etcétera. Y una fase clínica 3 que es pacientes voluntarios en los cuales se trata de evaluar o se evalúa la eficacia y la seguridad. Es decir, si el medicamento sirve o si la alternativa terapéutica realmente cumple con lo que para el cual fue diseñada y además si es segura en pacientes. Algunos de los aspectos éticos que debemos considerar, entonces está el principio de incertidumbre, lo que se conoce como el equipoise, y es que deben utilizarse intervenciones equivalentes, es decir, no debemos medir o probar intervenciones que estén por debajo de lo que existe realmente. Si nosotros queremos o si se quiere evaluar un nuevo medicamento, ese medicamento al menos debe ser equiparable o debe ser igual a lo que ya existe disponible para el tratamiento de esa enfermedad. Al menos no debe ser inferior a eso. Y en el caso del placebo, la finalidad de su uso es controlar el efecto placebo, que es un efecto psicológico o fisiológico que se utiliza en cualquier medicación. Es decir, el hecho, muchas personas responden sin necesidad de estar administrándose algún medicamento, solamente por un efecto psicológico o fisiológico cuando está por el simple hecho de estar participando en un estudio. Entonces, con el placebo lo que se trata es de eh, equiparar, ¿verdad? Controlar ese efecto en la investigación. Entonces, otro de los aspectos éticos es el consentimiento informado. Los pacientes tienen la necesidad de saber que están participando en un estudio, que pueden evaluar el estudio en cualquier momento, que deben comprender perfectamente de qué están participando, cuáles son los riesgos a los que pudieran estar sometidos, cuáles son los beneficios también de participar en el estudio. O sea, el paciente tiene derechos y tiene la necesidad de conocer plenamente antes de iniciar el estudio todos los posibles riesgos a los que pudiera estar sometido por su intervención en este grupo. Entonces se le debe notificar, se le debe, además debe comprenderlo muy bien y debe firmarlo antes de intervenir en el estudio. También el doble ciego, ¿verdad? Garantizar pues que tanto los evaluadores como los participantes del estudio desconozcan la intervención a la cual están siendo sometidos, aunque como dijimos, es muy difícil producir un cegamiento total. Siempre habrá algún grado de incertidumbre en ese cegamiento. Se trata de hacer lo mejor posible, pero, por ejemplo, la respuesta a una de las intervenciones, los efectos secundarios que se van produciendo en las intervenciones, pudieran alertar sobre el grupo al cual se está participando en este tipo de estudios. También la asignación aleatoria es importante para que sea específicamente aleatoria para garantizar, como hemos dicho, que los pacientes no sepan a cuál grupo están siendo asignados. También el seguimiento de las reacciones adversas que pudieran presentarse y que incluso pudieran en algún momento determinar la finalización de este tipo de estudio. Entonces es necesario que se cumpla con todos estos criterios porque son aspectos éticos que el paciente, el participante del estudio debe conocer y debe tener la certeza absoluta de que está participando en un estudio y que puede abandonarlo en cualquier momento y que además el estudio no va a producirle un mayor daño. Esto está todo descrito, por supuesto, en la literatura. Yo los invito a que revisen específicamente el capítulo 5 y 6 de la literatura específicamente de Argimón Jiménez, en el cual se describen con mayor detalle todos estos aspectos que hemos señalado acá. Entonces, otras condiciones es que la selección de la población experimental, como hemos dicho, no surge de la población total, sino de un grupo de pacientes, ¿verdad? Se deben definir muy bien los criterios de inclusión y de exclusión, entonces eso pasa por definir
hacer un protocolo, por eso es que se define un protocolo previo al estudio. El periodo de preinclusión, algunos estudios requieren de periodo de preinclusión a través del cual se ve si los pacientes son cumplidores, si los pacientes pueden seguir instrucciones, si los pacientes eh, además tienen buena respuesta, etcétera. Y aquí hay algunos pues que entonces pudieran ser excluidos durante este periodo de preinclusión, pudieran ser excluidos del ensayo. La asignación aleatoria, que hemos dicho, pues existen técnicas para la aleatorización de la población, en este caso de la muestra, las técnicas de enmascaramiento o cegado, que también existen, y el seguimiento de los participantes, que debe ser exactamente igual para ambos, debe tratar para evitar que los investigadores hagan un mayor seguimiento en los pacientes a los cuales se les está administrando la alternativa terapéutica. Por eso es que se hacen las técnicas de enmascaramiento o de cegado para tratar de que tanto los investigadores como los participantes no sepan a cuál de los dos grupos han sido administrados, en cuál de los dos grupos están asignados. Y además para evitar que entonces los evaluadores y las personas que están administrando el estudio puedan hacer un seguimiento más exhaustivo en el grupo experimental que en el grupo control. Entonces, esto también se hace previamente y se define cuál va a ser la técnica del seguimiento de los pacientes, cómo se va a hacer, cada cuánto tiempo se les va a llamar, se les va a hacer los exámenes, se van a hacer las mediciones, etcétera. Y cómo se va a hacer el registro de toda esta información. Entonces, para el análisis, aquí debemos considerar que cuando hay pérdida de sujetos, la exclusión de los sujetos, ¿verdad? Ya sea del grupo experimental o del grupo control, puede disminuir la potencia estadística del estudio. La exclusión va a aumentar, por supuesto, o va a afectar, perdón, la comparabilidad de los grupos, dependiendo de cómo sea esa exclusión. Si nosotros, por ejemplo, en el grupo experimental se ha producido mayores abandonos como consecuencia de una reacción adversa, evidentemente eso pudiera comprometer la diferencia observada. Es decir, pudiera magnificar la diferencia, pudiera enmascararla o disminuirla, o incluso pudiera evitar que se observe diferencia cuando realmente existe. Las pérdidas no se producen por azar, por lo general están asociadas al tipo de tratamiento que se está administrando y pudieran ser consecuencia de efectos secundarios o de molestia que sufre el paciente. También la exclusión conduce a sesgo, ¿verdad? A la validez interna del estudio. Entonces afecta la validez de los resultados porque está afectando la validez interna del mismo. Continuando entonces, sabemos que la exclusión antes de la asignación aleatoria no produce sesgo. Es decir, si nosotros tenemos una población experimental que ya hemos definido, si se producen ahí pérdidas de algunos participantes que no quieren, por eso es que se definen algunos periodos de preinclusión, esto antes de hacer el análisis o la asignación aleatoria no va a producir sesgo. Entonces, en este caso, cuando estamos en el análisis, podemos considerar el análisis por intención de tratar o considerar el análisis de casos válidos o por protocolo, que ya vamos a ver de qué se trata. Entonces, la exclusión puede ser por violaciones en los criterios de exclusión o de inclusión, por enfermedades interrecurrentes, es decir, presentó otra enfermedad que no es la que se está, o para la que se está probando la evaluación, la alternativa terapéutica. Hay pérdida de contacto durante el seguimiento, el paciente no se consiguió más, suministró a lo mejor algunos datos erróneos y no pudimos hacer contacto con él o no se puede hacer contacto con él. Hay una falta de cooperación para continuar el ensayo, el paciente no quiere realmente cooperar, no quiere asistir a la evaluación y en ese caso no se puede obligar tampoco. La asignación fue incorrecta, ¿verdad? Digamos que el grupo, cuando se hizo la aleatorización, no fue la más adecuada o el diagnóstico también fue incorrecto. Estas son algunas digamos, de los criterios que pudieran tomarse en cuenta para las exclusiones de los pacientes de un grupo experimental o del grupo control. También la administración de una intervención diferente que se haya producido durante el estudio, el uso de una medicación concomitante que haya sido prohibida, por ejemplo, los pacientes hicieron uso de otros medicamentos que no estaban registrados y por tanto entonces eso pudiera afectar los resultados, eso también conduce a una exclusión o pérdida de los pacientes, de las observaciones. Fallecimiento por alguna causa que sea distinta al estudio, la ausencia de datos, no se produjeron ningunos datos, no se registraron, y no finalización por la eficacia o por eventos adversos, es decir, no se finaliza el estudio dada la eficacia o la poca eficacia, o porque se produjeron eventos adversos que impidieron que el estudio concluyera. Entonces aquí tenemos un cuadro resumen
vemos que las exclusiones antes de la asignación son, la característica es que no están incluidos en el estudio, ya sea porque no cumplen con los criterios de selección o porque no dan su consentimiento para participar. Y las consecuencias para el estudio es que no producen sesgo, lo que pudieran es limitar la generalización de resultados. Las pérdidas que se producen durante el seguimiento, se producen después de la asignación, es porque hay una variable de respuesta que no ha sido determinada. Se producen pérdidas de abandono durante el seguimiento por sucesos que pudieran ser concomitantes. La exclusión del análisis puede producir un sesgo en los resultados, como hemos dicho. Y las personas que se retiran después de la asignación es por variables de respuesta posiblemente determinadas y no hay decisión sobre la exclusión del estudio. Es decir, se consideraron al principio del estudio, pero no se tomó una decisión en concreto acerca de ella. Puede ser que los sujetos hayan sido inelegibles porque hayan sido incluidos por error o porque se desviaron del protocolo, es decir, no siguieron a cabalidad el protocolo. Pueden ser los investigadores o también pueden ser los participantes. Igual, su exclusión puede producir sesgos importantes en los resultados que observamos. Reiteramos que estos sesgos pudieran ser que magnifican el evento, la diferencia que se observa, es decir, dicen que hay una diferencia cuando realmente no la existe, la pueden enmascarar, es decir, dicen que no hay diferencia cuando en realidad sí existen, ellos pueden, entonces es importante considerar esto en el análisis de este tipo de estudios. Cuando nos referimos al análisis por intención de tratar, es que cada individuo se mantiene en el grupo al que desde un principio fue asignado, independientemente de su apego al tratamiento o si ha sido objeto de un cambio hacia otro régimen terapéutico. Esta modalidad de análisis pues mantiene el principio de aleatoriedad y por consiguiente asegura la comparabilidad de ambos grupos y es uno de los que, según la literatura, ofrece menor evidencia para la muestra, perdón, para la alternativa que se está probando. Por eso entonces es que se recomienda como una de las alternativas para hacer el análisis de los resultados. Mientras que el análisis por protocolo o por casos o de casos válidos, en este caso durante la comparación y el análisis final, solo se incluyen los pacientes que han recibido los tratamientos conforme a lo que ha sido estipulado en los protocolos. Se asume que estos pacientes disponen de todos los datos completos. Entonces, en este caso, aquí también pudieran presentarse algunas desviaciones. ¿Por qué? Porque esto, aunque no es necesariamente obligatorio, puede también que haya reducido la muestra inicial con la que se inició cada uno de los grupos. El análisis por intención de tratar, por protocolo o de casos válidos en cualquier tipo de estudio no es evaluable si el número de sujetos incluidos en un grupo que recibe otro tratamiento o que no han recibido ninguno es muy alto. Es decir, lo que se quiere en este caso es que si existe una diferencia muy grande entre ambos grupos, no se puede aplicar este tipo de análisis. Entonces, ¿cuándo debe finalizarse un ensayo clínico aleatorizado? Por datos generados en el propio ensayo clínico, es decir, evidencia de beneficio o perjuicio o de daño que se produzca en el estudio, por un elevado número de efectos adversos que se están observando en el estudio y que incluso pudieran comprometer el cegamiento de los pacientes y de los pacientes o el cegamiento también de los grupos investigador. Y cuando observamos que durante el seguimiento no se observa una tendencia a mostrar ningún tipo de beneficio. Entonces, en este caso no tiene ningún sentido continuar con un estudio que pudiera más bien producir daño. Por cuestiones relativas al propio desarrollo del ensayo, insuficiente reclutamiento, es decir, no se alcanzó el número necesario de pacientes para el grupo de tratamiento y el grupo control, porque los pacientes no cumplen o incumplimiento en los protocolos de tratamiento o por falta de recursos, se acabó el dinero y evidentemente no podemos continuar con el ensayo. Y por datos provenientes de fuentes externas al ensayo, datos de otros ensayos que han demostrado que hay daño o que hay beneficio de la intervención o incluso nuevos desarrollos de medicamentos que pudieran incluso ofrecer una alternativa mucho mejor, que sea mucho más confiable y que más segura que la que se está probando en este momento, o más eficaz incluso. Entonces, el análisis y la estrategia de análisis es que la finalidad de este tipo de estudio, como hemos dicho, es estimar la magnitud del efecto entre una variable de estudio y otra variable de respuesta. Entonces, lo que se hace es describir los sujetos que se han sido estudiados, es decir, hacemos un análisis descriptivo en principio, luego evaluamos la comparabilidad inicial de los grupos, estimamos si existe magnitud del efecto o asociación. Esto lo podemos hacer a través de la proporción de los efectos, como hemos visto en otras presentaciones. Evaluamos la modificación del efecto
Ajustamos por potenciales factores de confusión, podemos analizar por subgrupos, que puede ser por edad, por sexo, etcétera, y respondemos las preguntas secundarias que pudieran o que tengamos a bien responder. La elección de la medida del efecto, por lo general, en este tipo de estudio, como vimos en el tema anterior, se hace a través del riesgo relativo, que corresponde al cociente entre la incidencia observada en el grupo expuesto y entre el grupo no expuesto, y las variables a controlar, que debemos considerar las variables de confusión y los factores modificadores del efecto, que se deben tener para ello un excelente soporte bibliográfico. Aquí es importante el soporte bibliográfico que hayamos o que se utilice para poder hacer este tipo de análisis. Con relación a la elección de la prueba estadística, dependerá del tipo de variables que estén implicadas en el estudio, si son variables cualitativas o si son variables cuantitativas, el número de grupos que se comparan, el tamaño de la muestra y las condiciones de aplicación de las pruebas. También puede utilizarse la estratificación, es decir, por ejemplo, la aplicación de pruebas estadísticas según grupos de edad o según el sexo. La diferencia entonces entre un ensayo explicativo y un ensayo pragmático es que el ensayo explicativo tiene criterios de selección muy estrictos, define una población más homogénea y cumplidora, hay una mayor probabilidad de hallar una asociación, pero tiene como contraprestación que el reclutamiento de sujetos es más difícil, la posibilidad de ver sus grupos también es importante y hay dificultad para generalizar los resultados. Mientras que en un ensayo pragmático los criterios de selección suelen ser más amplios, más laxos, menos estrictos, se puede definir una población un poco más heterogénea que se acerque más a la realidad, hay una mayor probabilidad de extrapolar los resultados y se pierde un poco el control sobre los factores asociados o enmascarados, dado precisamente esta característica, esta flexibilidad que permitan este tipo de estudios. Aquí lo podemos ver en esta muestra, en esta tabla, que la finalidad del estudio es aumentar el conocimiento. En los ensayos de tipo explicativo, la finalidad es aumentar el conocimiento científico, mientras que en la prueba, en la actitud pragmática, es ayudar a la toma de decisiones. El objetivo en la actitud explicativa es la eficacia, es más adecuado para los casos agudos, de los problemas de salud de casos agudos, las condiciones de realización es de laboratorio, la intervención del estudio es simple y muy estandarizada, se utilizan dosis fijas, la intervención de referencia habitualmente es un placebo, la respuesta es una acción farmacológica, los tratamientos concomitantes por lo general también se evitan, el enmascaramiento es doble ciego y en algunos casos hasta triple ciego, la muestra de los sujetos es más homogénea, cumplidora y a menudo tienen un tamaño más pequeño. Mientras que los criterios de selección son muy restrictivos, los periodos de preinclusión son frecuentes para tratar de garantizar una población que sea cumplidora y el seguimiento a menudo es muy corto. En la actitud pragmática lo que se busca entonces es aumentar la toma de decisiones, ayudar en la toma de decisiones, el objetivo es la efectividad de la intervención, los problemas de salud pueden ser más crónicos, las condiciones de realización es de práctica clínica, de práctica habitual, la intervención del estudio a menudo es un poco más compleja, la dosis es más variable, la referencia pueden ser unos cuidados habituales o otro tipo de intervención que se tenga como habitual. La respuesta es el efecto terapéutico que se obtiene, los tratamientos concomitantes pudieran estar permitidos. La muestra de los sujetos es más heterogénea, es más representativa de la realidad y por lo general el tamaño es mucho mayor. Los criterios de selección son más amplios, no hay periodo de preinclusión y el seguimiento a menudo es mucho más largo también. Diseños alternativos a los ensayos clínicos aleatorizados. Bueno, el desarrollo clínico de los medicamentos, que como hemos visto pasa por diversas fases, generalmente se hace a través de ensayos clínicos, la fase 1, la fase 2 y la fase 3, que son, digamos que los modelos a seguir para la aprobación de nuevas alternativas o de nuevos medicamentos. Pero también podemos hacer evaluación de tratamientos no farmacológicos, como una intervención quirúrgica, una nueva prueba, ¿verdad? Un procedimiento, etcétera. También la evaluación de la eficacia de medidas preventivas, como hemos dicho, la modificación de la dieta, ejercicio, entre otras. Y la evaluación de las pruebas diagnósticas es fundamental, o digamos que es también el ensayo o el tipo de investigación que se realiza para poder medir la eficacia de las pruebas diagnósticas. Algunas alternativas a los ensayos clínicos aleatorios es la asignación por grupo. En vez de hacerlo asignación individual, se hace por grupo, digamos que por conglomerado.
El ensayo clínico secuencial, del cual una de las condiciones es que se parte de una población que no está previamente definida, una muestra que no está previamente definida, y en la medida que se van obteniendo resultados, se van incluyendo en el análisis. El ensayo clínico factorial, que es muy útil para probar más de una, cuando se quieren probar dos intervenciones simultáneos, y entonces tiene una asignación en 4 grupos experimentales, a los cuales se les va a asignar de manera particular cada una de las alternativas que se va a estudiar. El ensayo clínico cruzado, en el cual el mismo paciente actúa como su control, para lo cual debe pasar por un periodo que se conoce como un periodo de blanqueamiento. Es decir, se le administra el medicamento, se observa la respuesta, se pasa por un periodo de blanqueamiento y se compara posteriormente. Los ensayos comunitarios, que cuando se trabaja entonces con una comunidad, diferente a la asignación por grupo, porque en este caso estamos trabajando con una comunidad en particular, y son muy útiles cuando se trabaja con intervenciones educativas. Los ensayos controlados no aleatorios, en los cuales aunque se define un grupo de control, este no ha sido asignado de manera aleatoria, sino que pudiera incluso ser seleccionado de manera conveniente. Y los ensayos no controlados, en los cuales no existe grupo control, se administra la prueba o se administra el tratamiento a un grupo experimental y se va midiendo y se va viendo cuáles son los resultados que se obtienen. Para finalizar, específicamente con este tipo de diseños alternativos, los invito a leer el capítulo 6 del libro de Argimón Jiménez sobre métodos de investigación clínica y epidemiológica, en los cuales se detallan con detalle todos estos diseños alternativos. Bueno, muchísimas gracias por su atención y continuamos en el tema número 10. Buen día.